Buenas tardes, bienvenidos a esta tertulia del día 22 de abril de 2021. En esta ocasión abordaremos el tema de la epistemología genética como filosofía de la ciencia en una perspectiva o visión filogenética como lo plantea Jean Piaget y que además pues se expresa a través del documento que hoy tenemos como objeto de comentario, discusión y pretexto para un encuentro más en este ambiente fraterno que hemos venido sosteniendo durante ya prácticamente 10 meses. Para comenzar, entonces voy a describir algunos elementos que dentro del documento se presentan acerca de la personalidad de Jean Piaget, quien es el personaje que representa o que es el pionero de esta postura o tendencia epistemológica. Entonces tenemos que Jean Piaget vivió entre 1896 y 1980. Y hace en su argumentación un desarrollo o una evolución de carácter teórico científico que se evidencia a través de sus preocupaciones por tomar los métodos científicos para con ello abordar múltiples problemas que están planteados desde la filosofía. Una parte o una buena cantidad de los interrogantes filosóficos que usualmente se han planteado en la historia de las ideas han sido, o según esto, pueden transformarse también en objetos de indagación científica, siempre y cuando se los formule con precisión y rigor, de tal forma que se puedan diferenciar de otros tipos de problemas. Y esto es muy importante para entender o plantear la perspectiva que Jean Piaget quiso desarrollar. En su elaboración teórica científica del conocimiento, se enfoca en problemas para analizar el incremento de los conocimientos de la humanidad. Aquí vamos entonces a dar unas pinceladas o centrarnos en una argumentación de cómo es que este desarrollo del pensamiento, del conocimiento en la humanidad permite o enfoca o direcciona diferentes alternativas en campos disciplinares como historia de la ciencia natural y social, la lógica, la matemática y la filosofía de la ciencia, las cuales se entrecruzan y permiten con ello o dieron lugar a procesos de investigación muy interesantes que posiblemente vamos a poder describir o presentar aquí en medio de lo que cada uno vaya planteando. Entonces, de esta manera, hago la introducción para poder dar la palabra a quien quiera de manera abierta dar su participación. ¿Armando? Yo creo que tengo que decir. Empezar por donde quieras. Hola, hola. Bueno, no, pues a ver, pues sí, en este asunto, digamos, de Piaget, esa búsqueda de una teoría científica para enfocar, para analizar cómo es el incremento de los conocimientos en la humanidad. Es como uno de sus ejes. Y observar la evolución de ese incremento para encontrar las constantes de las formas como las personas han venido aprendiendo. En ese mismo sentido, se pretende manejar como una ciencia independiente que llama epistemología genética y por eso busca como la evolución incrementante de los conocimientos en la especie humana. Por otro lado, tiene, digamos, para empezar con este tema del incremento del conocimiento como problema científico, entonces lo enfoca desde dos perspectivas, desde la visión filogenética, o sea, desde la perspectiva de la especie humana, o como desde la perspectiva de los sujetos humanos individuales
o sea, una visión ontogenética que como la psicología del desarrollo cognitivo. Hay una perspectiva global de corte naturalista en Piaget. Hay una anécdota ahí de que cuando él era niño, pues le gustaba mucho observar los animalitos y todo. Entonces eso parece que le dio como una cierta influencia de corte naturalista. Y entonces se supone que dentro de esa misma línea, él va desarrollando la evolución del conocimiento en los individuos, o sea, de la especie, y entonces comienza a tocar un tema que llama como la psicología del desarrollo cognitivo y del desarrollo del conocimiento en la especie humana a través, digamos, de los desarrollos en la historia del conocimiento científico que viene a dar como como emparejarse un poco con la historia de la ciencia. Eso más o menos como abre bocas para el tema del señor Piaget. Gracias, Armando. Entonces, Francisco, tienes la palabra. Sí, deseaba contribuir con lo siguiente en este momento. Indudablemente Piaget en su formación escolar, en su formación de los primeros años, tuvo una influencia de un pensamiento vigente que tenía que ver con la investigación naturalista, y por esa razón su interés por la malacología, el estudio de los moluscos, porque le interesaba ver cómo era que se comportaban estos especímenes y cómo se mantenían en un determinado hábitat. Allí combinó la idea de que si un espécimen se vincula con un hábitat y se adapta al hábitat, es porque debe haber una interacción entre el espécimen, no desde el punto de vista individual, sino individual y colectivo, con el hábitat, y esa adaptación implica que hay algo que se está transformando en la relación que establece el conjunto de individuos de una especie con respecto al hábitat en el cual está viviendo. Eso le dio algunas ideas porque después, cuando fue conociendo más cosas y conoció, por ejemplo, las tesis de Kant acerca de la construcción del conocimiento y acerca de las hipótesis fundamentales relacionadas con la cosa en sí, el fenómeno y la imposibilidad de conocer la cosa en sí, sino tan solo la parte fenoménica. Y por el otro lado, el cuestionamiento acerca de la naturaleza del espacio, el tiempo, la cantidad, la causalidad, la cualidad. Reunió Piaget algunas ideas que fueron configurando lo que sería después sus hipótesis generales para el desarrollo de la obra colosal que se conoció posteriormente como epistemología genética. Miremoslo de qué manera. Al hablar de una adaptación de los individuos de una especie a su medio ambiente y trasladar esto a la especie humana, implica que también consideraba que la especie humana tenía una adaptación a su medio ambiente, con la consideración de que la especie humana tiene un atributo muy especial que tiene que ver es el de elaborar conscientemente su propio conocimiento en la interacción con el medio ambiente. Y reconociendo eso, los aportes de Kant en relación a que existen unas herramientas que son básicas con las cuales la conciencia humana puede construir conocimiento, hablando de una serie de categorías que son de tipo trascendental y que son a priori del conocimiento. Piaget empezó a pensar si realmente esas categorías trascendentales de tipo a priori del conocimiento realmente no partían también de una construcción. Entonces, conceptos como el de espacio, el del tiempo, causalidad,
lo pusieron a cuestionarse si eso de verdad simplemente ya venía como una especie de sello dentro de la estructura orgánica del ser humano en forma de producir conocimiento. Y allí es cuando empieza a generar unas hipótesis sobre que era probable que se pudiera demostrar que tanto la especie humana como los individuos en un momento determinado de la historia, a lo largo del tiempo, estas categorías de tiempo, espacio, causalidad, entre las distintas categorías más universales que plantea Piaget, eran categorías que también eran construidas y tomando algunas ideas de Lamarck, del biólogo Lamarck, podía decir que algunos elementos que ontogenéticamente se pudieran probar, es decir, que en los individuos de la especie se pudiera probar cómo se construían esas categorías, muy probablemente se le podía atribuir a toda la especie a lo largo de la historia. Estelita, por favor, apagas tu micrófono. Gracias. Y se podría atribuir entonces esa relación directa entre lo ontogenético de los individuos con lo filogenético de la especie a lo largo de la historia de la humanidad en el planeta. De esa manera empezó a hacer una serie de investigaciones desde el punto de vista experimental, que más tarde pues hablaré un poquito sobre este método experimental que corresponde a lo que se conoció como método psicogenético. Y por el otro lado, empezó a configurar un método histórico para entender cómo fue la evolución del pensamiento a lo largo de la historia de la humanidad a través de las culturas. Ahí me detengo para darle espacio a otros compañeros que quieran participar. Pues no sé si era que Estelita pues quería de pronto preguntar o intervenir en este momento, pues si quieres hacerlo tienes disponible. Sí, esa parte sí me hizo recordar lo de la parte del embrión, cuando se ve que la filogénesis se repite en la ontogénesis. Entonces me quedó como esa duda de saber cómo se podía reflejar en la parte que estábamos trabajando de Piaget, ese mismo concepto. Básicamente era eso. Bueno, es una hipótesis que se traía desde Lamarck en relación a que los seres vivos, los individuos de una especie, en su proceso embrionario, lo que hacen es reproducir muy rápidamente lo que en largos procesos históricos la misma especie ha recorrido en su evolución dentro de los distintos ámbitos o hábitats en los cuales ha existido. Y lo que se hace en el proceso embriogenético es simplemente repetir las etapas que ya había cruzado. Esa es la hipótesis que existe. Recordemos que siempre que hablamos de ciencia estamos hablando de hipótesis que en la medida en que se van, llamémoslo así, confirmando por evidencia empírica, podemos decir que es una teoría que tiene una vigencia actual en la explicación de cómo funciona algo, sin decir que es verdad, sino que es una teoría que funciona explicativamente. Pues mira, siguiendo esto último que planteas, Francisco, con respecto a una epistemología que tiene carácter explicativo, hay dos elementos que a mí me parecieron clave para poder entender o seguir uniendo lo que venimos desarrollando con las demás tertulias, y porque esto se nos va volviendo como un proceso de conocimiento incrementante precisamente, y es en relación a cómo hacer esa distinción entre lo que es ese objeto de la filosofía y el objeto de la ciencia. El objeto de la filosofía pues busca unos desarrollos hacia la totalidad de lo existente, considerando como todo lo real
que habita en el exterior de la conciencia del sujeto y lo que hay en la conciencia de estos, las interacciones entre la conciencia de estos y aquella totalidad, como una visión muy amplia o general, pero específicamente el objeto que tiene la ciencia ya es más delimitado y lo que busca es dar solución a problemas. Y esos problemas van tras soluciones específicas de aquello que se considera como un vacío de teoría. Entonces, de allí se desprende que el diseño de varios métodos para recoger información sobre nuevos hechos y organizar la investigación que se ha delimitado. Eso que hace que con ello, de una u otra manera, vayamos viendo que esa intención que plantea la epistemología en la visión piagetiana vaya permitiendo esa unión de la búsqueda o la generación de conocimiento incrementante, tanto en la perspectiva bioquímica, biofísica que sucede en el individuo, es decir, en el carácter ontogenético, y cómo eso se vincula con el carácter epigenético, es decir, con la especie. Y ello, pues, viendo que pues, lo que vemos en todo el texto que va mostrando, que esto es un proceso no solo incrementante a nivel del individuo, sino que hay unas relaciones que vienen, pues, digámoslo así, en la historia de esa especie, que se van replicando de generación en generación o de redes de relación también de manera específica, que bien podría también mostrarnos cómo también eso ayuda al pensamiento de hoy sobre cómo es que estamos llevando como especie, como grupo o colectivo humano, nuestro propio desarrollo incrementante o decreciente del conocimiento. No sé qué quieran decir los demás compañeros. Francisco. Bueno, el asunto allí es importante ver cómo en ese primer esfuerzo de Piaget de base es buscar explicaciones desde la perspectiva naturalista, pero también desde la perspectiva histórica a raíz del desarrollo de la cultura, por lo menos inicialmente de la cultura occidental, cómo se fue configurando, para tratar de vincular lo naturalístico con lo histórico-social en la construcción de los conocimientos. Astrid señalaba las diferencias entre el conocimiento filosófico y el conocimiento científico, y que pues está muy clara esa distinción. Y yo quiero agregar que a partir de los años 20 pues surge una visión intermedia, y es la visión filosófica científica sobre el conocimiento científico. Porque una cosa es la visión filosófica tradicional sobre el conocimiento en general y el conocimiento científico, que se da hasta finales del siglo XIX y algo del comienzo del XX, y ya después, cuando hay una independencia muy clara, es una independencia muy clara que se establece entre la filosofía tradicional de orden general, que venía de la filosofía naturalista, y la aparición de la filosofía de la ciencia. Esto a raíz del llamado Círculo de Viena, que fue el que empezó a establecer esa distinción de la filosofía tradicional, que la asociaban mucho con la metafísica y la ontología tradicionales, de la filosofía de la ciencia, que se encargaba de estudiar de manera exclusiva y excluyente los conocimientos propios de la actividad científica. Entonces, ese es otro elemento que quería agregar a lo que señaló muy acertadamente Astrid, y tal vez haría también una salvedad. Tal vez Astrid tuvo un lapsus. Ella habló de la carácter epigenético en relación con la especie, y para el caso que nos lleva es el carácter filogenético.
Por supuesto, la epigénesis es otro fenómeno que se da en la biología, pero no es el caso que estamos tratando acá, sino el de la filogenética, que tiene que ver con el desarrollo de la especie, en este caso a lo largo de la historia, en la construcción de conocimientos. Era básicamente en esa parte. Lo otro que se puede decir es que en la medida que Piaget se va dando cuenta que hay unos límites en los métodos de investigación naturalistas que en ese momento tienen una influencia muy del empirismo y el positivismo de Comte y de pronto del empiriocriticismo de Ernst Mach y de Avenarius, que son filósofos de la ciencia de finales del siglo XIX, ve la necesidad de combinar con otro tipo de metodología. Entonces, el análisis histórico de la evolución de las teorías es un componente también importante allí. Y eso no se debe perder. Desgraciadamente, la gente comúnmente en la academia identifica a Piaget como un psicólogo y es errado esto. Otros lo identifican como un pedagogo. Otros lo identifican como un psicólogo y pedagogo. Todas estas cosas no son correctas, pero tampoco son falsas. Entendamos bien. La base psicopedagógica tiene un origen justamente en Piaget, pero no es que Piaget haya dedicado su vida a la investigación para enseñar mejor, ni para decir qué es lo que se debe enseñar en determinadas épocas. Si es cierto que estableció en sus estudios de ontogénesis del conocimiento a través del uso del método psicogenético, el trabajo experimental clínico en el cual con grupos de edades parejas, en grupos de edad que trabajan longitudinalmente, es decir, a través del tiempo, y se hacía de manera comparada, porque así como hacía estudios con niños de Suiza, incluidos sus propios hijos, hizo estudios con niños de otros lugares. Ahora recuerdo, había hecho estudios con niños de Teherán, en Irán. Entonces, lo que hacía era comparar los resultados de esos experimentos clínicos que él planteaba que tenían que ver con lo siguiente. Por ejemplo, se les daba a los niños unas plastilinas. El experimentador hacía con la plastilina unos largos tubitos. Las plastilinas tenían una misma cantidad, unos largos tubitos. Los colocaba sobre la mesa. Hacía otro que hacía bolitas y los colocaba sobre la mesa. Y a los niños, por ejemplo, de 4 o 5 años, les preguntaba, ¿en dónde hay más cantidad de plastilina? Aquí en el gusanito, el larguero parece un gusanito o una lombriz, o aquí en la bolita. El niño tenía que hacer intuitivamente la derivación de qué veía más. Y ahí, a través de ejercicios como eso, iba construyendo, por ejemplo, la evolución del pensamiento según el tipo de respuestas. Y por eso estableció a lo largo de sus estudios psicogenéticos unos periodos de desarrollo que iba del periodo sensoriomotriz a un periodo posterior que era de desarrollo de inteligencia concreta, después de inteligencia abstracta y después de inteligencia categorial, en una secuencia que se van dando en periodos de tiempo de años, de grupos de años. Pero esto él lo hizo durante muchas décadas. Él empezó desde los años 20 a trabajar esto y siguió trabajándolo hasta su muerte en 1980. Por supuesto, al principio estaba solo, pero después se fue rodeando de personas que fueron sus estudiantes, sus asistentes. Y en 1955, cuando fundó el Centro Internacional de Epistemología Genética, que se convirtió en todo un sitio de investigación multifacético de muchas ciencias, el desarrollo de este método psicogenético clínico experimental se multiplicó
de tal manera que las experiencias que hacían eran muy sofisticadas, muy estratificadas, y de ahí salían múltiples resultados. Por eso es que la obra de Piaget es supremamente amplia, porque no es solo de Piaget, sino es Piaget y sus colaboradores. Por supuesto, él era el director general y siempre tenía que estar informado de cada desarrollo. Por eso, el desarrollo del pensamiento de la física, desarrollo del pensamiento de la matemática, desarrollo del pensamiento de la química, el desarrollo del pensamiento de las estructuras de la lógica, y así sucesivamente con distintas ciencias, él lo desarrolló y están en esos compendios de, creo que son 37 volúmenes de los resultados de este trabajo, que combinan el desarrollo de las experiencias con el método clínico experimental, junto con los desarrollos de historia del desarrollo del pensamiento a través de la historia. Y esta combinatoria es lo que permite construir lo que llamamos epistemología genética. Me detengo ahí para darle la oportunidad a otros compañeros. Excelente. ¿Estela? Sí, esto me aclaró. Muchas gracias, Francisco, porque me estaba deteniendo mucho con la página 3, donde está haciendo la definición que dice, para los efectos de este artículo se centrará la exposición sobre los puntos fundamentales de la epistemología genética como ciencia, visión filogenética. Para ello es preciso indicar que Piaget concibe, como otros tantos pensadores, que el objeto de la filosofía es la totalidad de lo existente, considerando como todo lo real que habita en el exterior de la conciencia de los sujetos, lo que hay en la conciencia de estos y las interacciones entre la conciencia de estos y aquella totalidad. Y luego señala, pues yo ya lo había absolutamente restringido, ¿no? Que en cambio señala que el objeto de la ciencia es limitado. Entonces, pues ya. No se te oye, Francisco. Gracias, Estela. Claro, tienes toda la razón, porque el asunto es que la epistemología genética trata de ser una filosofía de la ciencia científica, como una metaciencia, que hace su propia investigación para explicar cómo es el proceso de construcción científica en todas las demás ciencias. Y él dice, el proceso de la ciencia, y cuando está hablando ahí de la ciencia, se refiere a las ciencias particulares, pues es más restringido, porque se obedece a los objetos específicos de cada ciencia. Y en ese caso, pues, no tiene las ambiciones como las que presenta la epistemología genética como una ciencia de las ciencias, es decir, una metaciencia. Gracias. No sé si Armando quieras intervenir como para irnos rotando, no sé. Pues a ver, hay un asunto que me parece bien interesante, que son una pregunta que está en el texto, ¿no? Que es, ¿cómo se incrementan los conocimientos? Y entonces tenemos ahí que hay digamos, una serie de mecanismos comunes que son estudiados inductivamente como hechos empíricos, y paralelo a esta pregunta de cómo se incrementan los conocimientos está en establecer cómo se incrementan los conocimientos. Y en ese sentido, anoto que el asunto es que todo conocimiento necesita ser enfocado y del mismo modo debe tener una referencia a un estado anterior de ese conocimiento que, digamos, está menos elaborado y que al configurarse con una evolución de ese mismo conocimiento, pues vamos a tener un conocimiento de mayor elaboración. Y en esto el método genético equivale a que hay una construcción real o psicológica y que este proceso tiene un cierto nivel del mecanismo de construcción. O sea, hay toda una serie de elaboraciones al respecto de qué sería el método genético, y en el cual se tendrían en cuenta pues aspectos como el método histórico crítico, como una primera parte, y como una segunda parte tendríamos el componente psicogenético, que es allí donde se estructuran y desarrollan los conocimientos de los sujetos, digamos, casi como nos sucede a todos en la vida cotidiana, y que vamos adquiriendo una serie, digamos,
de formación, una serie de conocimientos, y que de ese mismo modo, digamos que en Piaget lo que hace es que va elaborando como una serie de procedimientos clínicos experimentales y que los combina digamos, con información longitudinal y bueno, con grupos y todo, y de ese modo él va a establecer cómo aprendemos, que me parece que eso es, digamos, el gran aporte de este personaje. Gracias, Armando. Sí, Estela, tienes la palabra. Pues por lo contrario de lo que dice Armando, que se enfoca en una pregunta que había en el texto, hay una cita que pone Francisco en la página 5, que dice: una epistemología que se preocupe por ser científica se cuidará muy bien de no preguntar de entrada qué es el conocimiento, así como la geometría evita decidir previamente qué es el espacio, la física rechaza investigar desde el principio qué es la materia, e incluso como la psicología renuncia a tomar partido al comienzo acerca de la naturaleza del espíritu. ¿Me puedes explicar eso, Francisco, por favor? Listo, Sí, Francisco. la pregunta a la que se refiere Armando y la pregunta a la que se refiere Estela, vamos a precisar. Claro, no se pregunta qué es la materia ni nada por el estilo, ni qué es el espacio, ni qué es el tiempo, porque lo que sucede es que estas son construcciones de conocimiento. Pero la pregunta sí es válida en epistemología genética, es cómo se construye el concepto de tiempo, cómo se construye el concepto de materia o cómo se construye el concepto de espacio. Y es más, hasta se podría llegar a pensar, yo no sé si Piaget lo hizo, cómo se construye el concepto de Dios. Y esto lo estoy diciendo en favor de que aquí tenemos una participante que dice MLQ Ministerios y que yo entiendo hace parte de algunos de los trabajos de investigación que hace Astrid en la Universidad Unisimes y que tienen que ver con todo el asunto del conocimiento religioso, espiritual y teológico. Pero yo me imagino perfectamente que uno se puede preguntar cómo se construye el concepto de Dios, porque se puede construir de alguna manera. Entonces, para el cómo se construye el conocimiento, uno puede señalar lo siguiente a partir del mismo Piaget. Recuerden que habíamos hablado de esa relación entre los organismos y su medio ambiente. Y esa relación es una relación interactiva. Los organismos actúan en un medio ambiente, pero esa acción del medio ambiente también genera una serie de cambios en la especie, en los especímenes. Pero esa acción de los especímenes sobre el medio ambiente genera también transformaciones en el medio ambiente. Entonces, debemos entender ahí que es una interacción de orden dialéctico, transformativo dialéctico. Y en esa medida es que se va dando un proceso de asimilación. ¿Quién hace la asimilación? Los organismos hacen la asimilación de las características del medio ambiente, pero también lo transforman. En esa transformación vuelve a haber una relación interactiva con los organismos y los organismos vuelven a tener otra asimilación. Esto va generando que haya unas transformaciones internas en los organismos que van generando en ellos acomodaciones en sus estructuras y en sus funciones. La estructura y función de los organismos en su interacción con el medio ambiente. Entonces, asimilación, acomodación y se genera con ello una adaptación, pero no es una adaptación estática, porque como se va cambiando también el medio ambiente, eso es importante tenerlo en cuenta, esto genera también otras nuevas interacciones con los organismos donde se va dando espiraladamente, llamémoslo así, una relación de asimilación, acomodación, adaptación. Y todas estas, que son los componentes de la explicación psicogenética para el caso humano, pero él no lo descarta para las demás especies, para el caso humano, es la base de la construcción del conocimiento, justamente.
con un elemento adicional, y es que esos tres elementos, asimilación, acomodación, adaptación, que es en últimas para el caso humano, aprendizaje, que también se puede decir para el caso de los otros seres, es un aprendizaje de acuerdo con los niveles de desarrollo evolutivo de las especies. Pero ese aprendizaje siempre es incrementante. Entonces aquí hay una serie de equilibrios y desequilibrios dinámicos. Y aquí es donde entra a hablarse, mi querido Roberto, de lo que son los sistemas complejos de equilibración incrementante. Y por eso es que, al igual que Prigogine lo planteaba, la vida es un sistema abierto de equilibración incrementante que escapa a las leyes de la entropía, del desgaste. Todo ser vivo lo que hace es mantener un sistema de equilibrio incrementante que se niega a desaparecer. Cuando viene la muerte, sí viene el proceso de la entropía, que es la pérdida de energía del sistema. Por eso, un organismo vivo es un sistema. Ahora, una especie, pues es un sistema también, porque es una interacción entre individuos en medio ambiente. Aquí se va entendiendo, Roberto, esa relación en términos de complejidad, de sistemas complejos en la relación vital de las especies con los medios ambientes. Entonces, en este sentido, vamos a entender que lo que va encontrando Piaget a lo largo de la historia de 60 años de investigación clínica experimental y comparado con sus estudios del método histórico, es que hay un desarrollo incrementante de equilibrio dinámico, de asimilación, acomodación, adaptación y transformación vital de los organismos y de los medios ambientes. Creo que esto es lo clave para poder entender cómo es que se estudia la epistemología genética y por qué su pretensión no es más allá que una pretensión psicológica, psicopedagógica o pedagógica. Eso es una pretensión de filosofía de la ciencia y de historia de las ideas de la ciencia, historia también de la especie humana en su hábitat del planeta Tierra. Sí, pero bueno, sí, yo esa parte la comprendo, pero yo sigo sin entender, porque si yo parafraseo esto y digo, lo que importa no es qué es un edificio, sino cómo se construye en nosotros los humanos el concepto de edificio, pues a mí me queda como cojo algo, ¿no? Porque ¿cómo hago yo para construir algo sin saber, para elaborar un concepto de construcción de algo, de cómo construyo yo ese concepto, si no tengo claro el qué es? O sea, a mí sí me sigue hay como saltando algo. Haciendo esa paráfrasis como tan simplona, pero por ahí sigo yo insistiendo. Tu pregunta es válida y va a ser muy válida para quienes vean este video después. Tú estás haciendo una pregunta desde una perspectiva hipotético-deductiva, donde subyacentemente, por debajo de tu pregunta, hay una preconcepción ontológica de que existen los elementos independientes de tu conciencia y que para tú poderlos asimilar tienes que haber recibido el concepto previamente para poderlo entender. En el concepto de Piaget no es así. En el concepto de Piaget, el desarrollo de su teoría es que los conceptos, las categorías, el conocimiento de los objetos se construye en la medida en que hay una interacción del individuo o de la especie con el medio ambiente con el cual está rodeado, y en esa interacción va construyendo el conocimiento. Por lo tanto, los conceptos no son puntos de partida, sino son puntos de llegada. Y esos conceptos ahora asimílalo a las teorías. Las teorías no serían en Piaget puntos de partida, sino puntos de llegada. Por eso la epistemología genética no se formuló en 1919 cuando él empezó a hacer sus investigaciones. No, fue un proceso que se empezó a construir en 1919 y por lo menos hasta 1980, cuando él fallece, seguía en construcción, con perfeccionamientos continuos.
Y esta es una manera totalmente distinta de ver el conocimiento científico, de ver la perspectiva de vida, donde se ve que la vida es una mera construcción permanente que está enraizada con la experiencia vital cuando ésta se sistematiza, y que en la medida en que se va avanzando se va encontrando que las relaciones entre los individuos, los especímenes con su medio ambiente va haciéndose más complejizada. ¿Por qué? Porque hay una mayor autocomprensión del papel que tienen los sujetos en relación con su medio ambiente y de cómo lo afectan y cómo éste le devuelve esa afectación. Cosa que hoy estamos entendiendo de alguna manera una buena parte de la especie humana en relación con nuestro vínculo con el planeta, al saber que la producción de ciertos elementos que nosotros estamos generando con el uso de la materia, la energía, la biomasa, está generando procesos que no permiten reciclar los procesos naturales que el planeta hasta hace 2 o 3 siglos venía haciendo de manera apenas natural, en esa relación entre especies y todo el ecosistema planetario, sino que hemos generado un desborde, como lo dice la película de los años 80, Koyaanisqatsi, con una vida fuera de balance, que se rompe la cadena de los equilibrios incrementantes de las relaciones entre las especies y el ecosistema planetario para generar una ruptura de los equilibrios. Y esto genera lo que hoy llamamos contaminación, porque no hay un ciclaje de aquello que se desecha, sino que aquello que se desecha no es reciclable porque se cierra la posibilidad de ciclo, habida cuenta de que la estructura físico-química de esos elementos de desecho no son degradables en el medio ambiente. Y ahí ese es un ejemplo de cómo se rompe esa relación incrementante. Pero en otros procesos uno puede entender que la relación entre una especie y su medio ambiente sigue siendo incrementante de manera ciclada, en donde crece la especie en medio del medio ambiente que se transforma, pero que sigue ese ciclo de equilibración natural, de esa equilibración que es incrementante, pero es natural. Entonces, en esa medida, volviendo a la pregunta, los conceptos no nacen de entrada, se construyen para el caso del conocimiento humano, que es la parte ya más sublimada de todo esto que acabo de construir. Las teorías no son el comienzo, no se formulan como diría Popper al principio para ver qué puedo explicar con ellas. No, son el resultado final a raíz de poder entender cómo construí los conocimientos interactuando con el medio ambiente con el cual estoy involucrado. Es una forma totalmente distinta que responde a formas no de la filosofía clásica ni de la epistemología más clásica, que son de orden hipotético deductivo. Por eso es que toda la epistemología genética se llama constructivista, por todo esto que acabo de explicar. Me parece conmovedor, digamos, toda esta parte que nos ha explicado Francisco, y como siempre llega a un punto en que me cuestiona ese carácter emancipatorio de la ciencia. Y bueno, cuando hablamos digamos, es que me parece que hay como dos etapas. En este momento veo como dos etapas del asunto, en que la pregunta que él se hace de cómo se incrementan los conocimientos y cómo él va estableciendo una serie de mecanismos de observación, en fin, hasta que llega a establecer una serie, digamos, unas metodologías donde tiene los dos enfoques, ¿no? El enfoque del componente histórico crítico y el enfoque y el componente psicogenético. Y bueno, va llegando a una serie, digamos, de conocimientos de enfoque psíquico, etcétera, psicológico, y de cómo los seres humanos hemos ido construyendo nuestro conocimiento. Estamos hablando, digamos, que de una época. Y aquí me asalta cuando hablamos de la equilibración, el equilibrio incrementante, que lo tomo de alguna forma como que las personas definitivamente, de acuerdo a las situaciones ambientales,
vamos estableciendo unos mecanismos. Ya podemos decir que de alguna forma el equilibrio incrementante también puede ser como una especie de mecanismo de defensa, ¿no? O me equilibro con el medio ambiente o el medio ambiente me desaparece. O me supera y yo pues dejo de estar actuando dentro de ese medio ambiente de acuerdo a las, no, porque no reconozco que se han ido generando unas nuevas estructuras, que existen nuevas estructuras y que todas las estructuras que existen dentro del medio ambiente pues tienden a transformarse y acomodarse. Entonces, me pregunto, bueno, el carácter emancipatorio de la ciencia, sí, con todo este conocimiento piagetiano del cual estamos hablando, y recogiendo ya un término que llama la cibernética, que la cibernética es el estudio de modelos de autorregulación. Entonces, si lo aplico a la situación actual que estamos viviendo, me pregunto, ¿no será, o si es posible, que todo lo que está sucediendo en este momento, de acuerdo a una nueva situación ambiental, ¿ya? Yo puedo establecer cibernéticamente estudio modelos autorreguladores y si la gente se equilibra o no, eso va a ser su problema. O sea, se van a desaparecer o van a continuar dentro de este, digamos, este viacrucis que actualmente está viviendo la humanidad. Entonces me llama la atención de que a la final, pues la ciencia, sí, Piaget finalmente otorgó y elaboró una serie, digamos, de una metodología con la cual también, además de que aprendimos a conocer cómo aprender, también otros han aprendido a lanzarnos formas de vida y que nosotros las estamos asimilando sin darnos cuenta. No sé, pues es una visión que se me ocurre en este momento. Pues yo estoy un poco cercana a eso que estás diciendo, Armando, por el hecho de que de una u otra manera, bueno, esto también parte solo de mis reflexiones y no sé cómo, no tendría cómo probarlo, en el hecho de que socialmente también se van dando conductas o se va acomodando la conducta de la población por tomas de decisiones de alto nivel, a nivel político, unido a nivel científico, y prueba de ello es, pues, como tú dices, lo que estamos viviendo hoy. De una u otra manera, se hace la asimilación de las circunstancias que estamos viviendo y nos adaptamos a ellas, porque por lo menos en lo que tenemos de posibilidades o lo que conocemos, como que es lo que nos resulta eficiente y práctico. O sea, yo comparto como esa intuición que tú tienes, porque pues en realidad no tendría uno cómo hacer unas pruebas o unas evidencias. No sé qué opinión le merece a los demás compañeros. Ahí hay algo como para avanzar, como para darle un poquitico más, es que digamos que nosotros asimilamos estructuras cognitivas, ¿cierto? Y ya son estructuras cognitivas existentes. ¿Ah? Pero de ese mismo modo, pues surgen dentro del medio ambiente nuevas estructuras que nosotros de alguna forma vamos aprendiendo, como por ejemplo la moda, ¿no? O las tendencias en el cine, o las tendencias, bueno, en muchas cosas, el concepto, en el solo concepto, digamos, del manejo de la economía, En el cada consumo. vez de la cultura del consumo, etcétera. Entonces, sí quiere decir que hay formas que están dadas en el ejercicio de la vida, no por los individuos en sí, sino porque hay digamos, otras entidades allí colocadas para producirlas. Sí, eso que está señalando Armando a raíz de el cuestionamiento que plantea Astrid hace que el análisis desde la epistemología genética, viendo las ciencias humanas y sociales, conlleven necesariamente, así como lo ha hecho con las ciencias físico-naturales, la visión de sistemas complejos en términos de análisis empírico de los sistemas complejos, porque la sociedad se convierte en un conjunto de sistemas complejos que interactúan entre sí, que hacen ver que
la asimilación, la acomodación, adaptación y equilibrio incrementante están en función de una inmensa cantidad de variables, algunas ni siquiera que se puedan predecir, lo cual hace que los procesos de acomodación tengan sus dificultades. La circunstancia que actualmente estamos viendo en el planeta está apenas en una etapa de asimilación, y sobre todo si hay la sospecha de que este proceso de cambio radical del medio ambiente puede ser un proceso que no es de orden natural, sino de orden artificial. Ya de hecho hemos tenido varios elementos de orden artificial a lo largo de la historia del siglo XX que han obligado a procesos de asimilación y acomodación de las sociedades en el planeta. Pero en este momento es un duro golpe desde el punto de vista del medio ambiente, porque afecta a la sociedad planetaria en general, con algunos énfasis en algunos lugares geográficos más que en otros, que seguramente esto puede generar otra serie de condiciones, una buena parte de ellas todavía insospechadas, que pueden generar una serie de desequilibrios que por lo pronto, pues tarde o temprano, pues serán incrementantes, pero que por lo pronto pueden generar incluso, como decía Armando, una no asimilación y por lo tanto una no adaptación. Y cuando no hay adaptación, hay una desaparición de los especímenes. Ese es un asunto que hay que verlo, y mira que es otra manera de formular ciertas acusaciones de un trabajo genocida, el cual posiblemente esté sucediendo a lo largo y ancho del planeta en este momento. Pero bueno, eso lo dejamos ahí quietito, pero es para mirar cómo el desarrollo de la epistemología genética llevó hasta estos niveles de análisis desde el punto de vista de sistemas complejos y también de la cibernética. Y aquí se junta con algunos asuntos que von Neumann había señalado y también que había señalado von Forster en su momento con las cibernéticas de segundo orden. Y sabiendo hoy, como sabemos, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la información, junto con el desarrollo de la inteligencia artificial articulado con la web, articulado con la industria 4.0 que se está extendiendo cada vez más en los distintos países, y con las tecnologías de alta velocidad en la vinculación de los sistemas de datos 5G y probablemente 6G hacia finales de esta década, pues indudablemente los procesos de asimilación y acomodación estarán aún más críticos, de acuerdo con la idea que estoy desarrollando justo con el cuestionamiento de Armando a raíz del planteamiento que había hecho Astrid. Y ahí vamos haciendo esa secuencia. Y quiero decirles una cosa, ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasó con el Centro Internacional de Epistemología Genética, que estaba financiado de manera amplia y grande? ¿Qué pasó después de 1980? Y vale la pena señalar que después no se ha sabido nada de este Centro Internacional de Epistemología Genética. Yo no supe qué pasó, por ejemplo, con Barbel Hinelder, una de las investigadoras que estaba con Piaget, de Rolando García, el físico argentino que trabajaba y que hizo varias obras con Piaget. De él sí he sabido, y él ha escrito en los últimos años obras que están relacionadas con los sistemas complejos y con las ciencias de la complejidad. Entonces, es importante saber que luego de la muerte de Piaget, o bueno, un poquito antes de la muerte de Piaget, se creó la Fundación Jean Piaget para investigaciones psicológicas y epistemológicas. Y fue fundada por el propio Jean Piaget. Es probable que hubiese habido algún tipo de crisis en el Centro Internacional de Epistemología Genética, y por eso se hizo esta fundación.
y la fundó Piaget con el objetivo de favorecer el desarrollo de las disciplinas que estaban al lado de las investigaciones psicológicas y epistemológicas de la epistemología genética. En esta organización se ha sostenido durante varios años con un gran número de actividades científicas. Ha servido para ser un centro para becas de estudios de los propios archivos de Jean Piaget, de los trabajos avanzados en investigación que él hizo con sus compañeros, de la organización de conferencias, de divulgación, así como también para la publicación de las últimas investigaciones dirigidas o iniciadas por Piaget en el Centro Internacional de Epistemología Genética, lo cual da a entender que ese centro se acabó con la muerte de Piaget. Vale decir también acá que en el año 2006, yo me enteré, el Consejo de la Fundación Jean Piaget autorizó la creación de un sitio en Internet creado con el principal objetivo de hacer accesible por vía electrónica a los escritos de difícil acceso del investigador suizo y para facilitar el recuerdo o el descubrimiento de cuestionamientos, métodos y concepciones que componen tanto la psicología como la epistemología genética como teoría general de la ciencia que él planteó. De la misma manera, vale decir que esta difusión a la cual se está refiriendo la Fundación Jean Piaget señala que deberá hacerse progresivamente la difusión de todos estos conocimientos y que estarán puestos a disposición de los internautas. Hay una bibliografía exhaustiva, una biografía, documentos radiofónicos, audiovisuales, textos introductorios a lo que es la obra completa de Piaget, que ya dijimos, él escribió cerca de 50 libros y más de 500 artículos, y también permitirá toda esta documentación algunas de sus partes en términos de resúmenes o escritos que él publicó. Entonces, uno la puede encontrar como Fundación Jean Piaget, uno busca Fundación Jean Piaget y allí vienen, yo me imagino que debe haber la recepción en varios idiomas y allí se puede acceder. Yo solamente he entrado unas 2 o 3 veces allí, pero es otra manera de presentar el asunto. ¿Esto qué significa? Que lamentablemente lo que había generado Piaget quedó hasta donde él pudo trabajar con sus colaboradores. Debe haber algún problema que nunca se ha dicho de financiación o de cambio de política de patrocinadores que hizo que necesariamente se acabara el Centro Internacional de Epistemología Genética y tuviera Piaget que en el año 76 armar la llamada Fundación Jean Piaget, que es así, continúa. Eso quería decirles. Gracias. Estela está levantando la mano. ¿No? Bueno, parece que no. En relación a todo esto que estamos como compartiendo entre... Solo la liga, perdón. Solo la liga que puse en el chat de la Fundación Piaget. Ah, ya. Gracias. Hay algo que me parece interesante en relación a las otras tendencias en filosofía de la ciencia que hemos estudiado, y es cómo en esta se muestra es una relación entre los investigadores y los que hacen parte de como sujetos que están, digámoslo así, bajo observación en esa investigación, de cómo es una relación bilateral, donde ambos, tanto los que hacen el rol de investigadores como los que están bajo observación, tienen una relación de interacción. Algo que no está pues así de manera directa o como, digámoslo así, tan clara en las otras tendencias, y que esto también permite ver algo muy particular, y es cómo definitivamente hay una transformación de los actores en el proceso mismo del ejercicio investigativo.
y cómo eso también hace parte del proceso incrementante en la búsqueda o de la indagación sobre el conocimiento, de cómo se genera o cómo construye conocimiento el ser humano. Y esto para también ver que en diferentes partes del planeta uno podría ver o identificar que hay desarrollos de, digamos, de comportamiento humano desiguales o de desarrollos distintos que pudieran decirse que hay unos sectores en el planeta donde hay unas ciertas poblaciones que tienen como más tendencia o son proclives a tener conductas de pronto más disciplinadas o conductas más direccionadas que otras. Por colocar ejemplos muy genéricos, lo que pasa con las conductas en nuestro país, cuando hay una serie de condicionamientos, como el no salir porque hay medidas para que indican que no se haga, diferente a otros países donde ni siquiera se dice como política, sino que la gente lo asume como una autodisciplina. Entonces, viendo eso es cómo definitivamente también hace esta tendencia epistemológica una posibilidad o nos ofrece una posibilidad para ver cómo son esos comportamientos de los grupos humanos que están bajo investigación en relación con quienes realizan la investigación de acuerdo a sectores del planeta. Y porque esto también nos permite hacer una revisión personal con respecto a cómo estamos participando directa o indirectamente en procesos de investigación de colectivos donde muy seguramente no lo sabemos, no sabemos si de pronto estamos participando en algún trabajo de investigación más amplio o nosotros mismos estamos siendo observados e investigados por otros. Entonces, todo esto me pone a pensar en cuando ya plantea el texto las relaciones entre sujeto investigador y grupos de investigación, también en razón al trabajo que pues estoy haciendo con el caso de Jan Hacking y el caso particular de la epilepsia, porque sabemos que los estudios investigativos que se hacen como estudios de caso, pues no se quedan solamente para el estudio de caso, sino que se extienden a otros ámbitos, como por ejemplo, en mi caso, para determinar aspectos farmacológicos, para determinar políticas de salud pública, para establecer también manuales para el comportamiento y el direccionamiento de la población y para en últimas también hacer una catalogación o caracterización de la población que en la versión Jan Hacking se llama los tipos humanos, que uno lo puede en analogía trasladar a Piaget cuando es referencia a esta ciencia natural o la ciencia natural de carácter naturalizado, donde hay unos elementos muy cercanos que uno puede ver que de alguna manera siempre está subyacente una hipótesis, así sea que esté o no declarada, en la cual se quiere ver finalmente cómo podríamos establecer, cómo predecir o cómo considerar o cómo mostrar que hay unas ciertas conductas humanas y hasta dónde esas conductas humanas podrían ser controladas, clasificadas, tipificadas o también, digámoslo así, prediseñadas. Es como lo que yo voy viendo pues en la relación de mi trabajo con el trabajo, con lo que hace Piaget. Sí, Francisco. Sí, también para ampliar un poco lo que el texto de la ponencia traía, que para poder hacer los estudios de orden clínico experimental y los estudios de orden histórico genético para la explicación del desarrollo del conocimiento humano en la visión filogenética y ontogenética por parte de la epistemología genética de Piaget, necesariamente para el carácter, por ejemplo,
del desarrollo histórico-genético de los conocimientos científicos, se requirió de especialistas en historia de las ideas de la ciencia, historias de las ideas científicas y de los datos científicos. Y como resulta que desde la segunda década del siglo XX, cuando hay esta explosión de las distintas ciencias, la aparición de la filosofía de la ciencia y todo el desarrollo técnico y científico en el mundo, y básicamente en la parte de Occidente, Europa y Norteamérica, necesariamente Piaget tuvo que abordar conocimientos directos de personas que trabajaron con él, de grupos de personas que trabajaron con él y otras con las cuales él se comunicó. Estamos hablando de los conocimientos acerca de los avances que habían producido los miembros del Círculo de Viena con la concepción científica del mundo, las ideas del racionalismo crítico de Popper, las ideas acerca del formalismo matemático de Hilbert, las teorías de Hilbert de fundamentación formalista de la matemática, las ideas de Leo Brouwer en la fundamentación intuicionista de la matemática, las ideas de Gottlob Frege en las ideas de el logicismo en el campo de la filosofía de la matemática, lo mismo las ideas de Russell y de Wittgenstein. Todo eso tuvo que abordarlo Piaget, por eso el hombre se constituyó en una enciclopedia humana conjunto con sus equipos de trabajo para poder abordar muchos campos del conocimiento. Están los grupos del estructuralismo de la Escuela de Praga, la Escuela de Tarski, la Escuela Matemática Bourbaki, que estaba en Francia, en París específicamente, todos los avances en el campo de la filosofía, de la ciencia, de la física. Estamos hablando de los aportes de Bohr, los aportes de Schrödinger, de Heisenberg, las intervenciones de Einstein en relación con la mecánica cuántica y las intervenciones de Einstein, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la teoría especial y general de la relatividad. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que en esta última parte de los estudios, llamémoslo así, histórico-genéticos, con el método histórico de la epistemología genética, Piaget tuvo que intervenir con múltiples áreas del conocimiento. En el campo de las ciencias sociales están los estudios que desarrolló Piaget con las distintas tendencias de la sociología comprensiva de Weber, por ejemplo, con el positivismo sociológico de Durkheim en Francia y, por supuesto, con varios elementos que discutían la teoría de la cultura en la Escuela de Frankfurt y los avances en Norteamérica. Por eso es que hay una obra que escribe Paul Lazarsfeld junto con Piaget y otros investigadores. Es una obra que se llama Tendencias de investigación en las ciencias sociales. Esta es una publicación que se dio en los años 70 y hay otras publicaciones que se dan a raíz de la UNESCO que permiten explicitar más estos estudios donde Piaget con su equipo del Instituto Internacional de Epistemología Genética pues tenía que interactuar con múltiples áreas del conocimiento permanentemente. Y esto pues da una riqueza inmensa a toda esa obra monumental de la epistemología genética. Quería decirles eso para entender cómo es que pudo abarcar todo ese campo de conocimientos y que solamente se destaque en la academia las derivaciones de su trabajo en la psicogenética y en la pedagogía derivada de la psicogenética, que es un aspecto que es mínimo frente a la obra colosal que él produjo. Muy, muy interesante ver esas
redes de relación entre otras escuelas, tendencias, autores para referirnos a esta epistemología genética de Jean Piaget y cómo definitivamente, sea por que esté algo premeditado o no, pero la tendencia a hacer reduccionismos en un trabajo de investigación científica tan amplio como el de Piaget, y que no solamente o que es exclusivo de este caso, sino en otras obras tan importantes. Y creo que en eso, pues, de una u otra manera, también nosotros como parte de esta tertulia podemos ayudar a que se amplíen esas formas de visión, porque el reduccionismo en la ciencia ha estado pululando y puede ser esto una alternativa. Armando. No, pues como un poco redondeando el tema de la epistemología genética y en este aspecto de del componente crítico histórico y el componente psicogenético en el aspecto de las relaciones, que finalmente lo que hay es que lo que plantea es que la naturaleza de una realidad viva no solo se pone de manifiesto en sus estadios iniciales o en sus estadios finales. Entonces aquí lo que hay que resaltar entre estas dos es que hay un proceso y que lo que hay que mirar allí, observando, digamos, dentro de estos análisis, de estas elaboraciones metodológicas, de encontrar que si bien hay como una especie de planteamientos, hay una serie de estadios iniciales, también hay unas cuestiones de consecuencias, estados finales, pero que lo que definitivamente se observa para rescatar el aspecto relacional es el proceso de las transformaciones. Y en ese sentido, encontramos que hay la relación entre el investigador y los problemas de investigación, que es lo que se llama la relación bilateral, que ese es el componente histórico-crítico, perdón, psicogenético. ¿Y por qué? Porque allí en esto pues están interactuando una serie, digamos, de las relaciones humanas, el lenguaje, los conocimientos, las acciones que hace la gente, su lenguaje, la forma de escribir y explicar, etcétera. Entonces allí los sujetos investigados y los sujetos investigadores pues tienen que entenderse, de acuerdo a lo que planteaba Astrid, en una serie de transformaciones mutuas. Ellas van cambiando, van, digamos, como mutando en ese aspecto. Digamos. Y en el otro asunto es en el que se da, hay una medida, digamos, una relación de tipo, el tipo unilateral, que es el histórico crítico, donde pues lo que hay una serie de desarrollo de las teorías, ¿no? De una interacción, de una cantidad, digamos, donde las teorías, como encuentro en el texto, que son pasivas con respecto a los investigadores, quienes hacen las veces de hermeneutas o intérpretes de esa evolución de las teorías. Entonces, pues digamos que esta es una relación de tipo dialéctica y que se va construyendo a través de la acción investigativa. Con permiso, por favor. Sí. Sí, Roberto. Yo tengo que comenzar una clase en unos minutos, por eso quiero pedir permiso para retirarme. Me pareció interesante la exposición. Veo que toda esta presentación sobre la epistemología genética, digamos, en cierta manera desemboca en la teoría de sistemas, porque se utilizan, digamos, conceptos que son muy propios de la teoría de sistemas, como interacción, en fin, interdisciplina, transdisciplina, y también desemboca en lo que también Luis Francisco dijo, en el enfoque de la complejidad y de la incertidumbre. No se mencionó aquí también otro gran científico como fue Humberto Maturana. Un libro conocido y traducido al español es El árbol del conocimiento. Y ahí también él describe la vida como una autocreación, una autocreación. O sea que tenemos una serie de potencialidades dentro nuestro que por la forma de educación, por la forma de las formas dominantes de cognición, no se han desarrollado. Y que sin embargo en momentos tan difíciles como ahora, que apuntas a una entropía casi planetaria, es lo único que nos permite tener esperanzas de que pueda haber una posibilidad de creación de un mundo diferente. Eso es lo que yo creo que hay una
una continuación de esto que tiene que ser tratado, estos temas, en donde que hayan la versión de la actualidad. Creo que ha sido muy valiosa toda esta, digamos, visión evolutiva del pensamiento, especialmente occidental, que está desembocando ahora en esta extraordinaria postura de Piaget. Entonces pido permiso y muchísimas felicidades a todos, mucho cuidado y mucha salud a todos. Buenas noches. Gracias, Roberto. Y que tengas, Gracias, Roberto. que tengas un... Felicidades. Gracias, Roberto. Felicidades y que te vaya muy bien en tu clase. Gracias, Roberto. Hay algo que también me parece destacar en esta epistemología genética, y es la importancia que se le da a la experiencia de carácter experimental. Generalmente el criterio del experimento estaba asociado con esa ciencia o esas prácticas de la ciencia del siglo XVIII. Pero aquí con Piaget también se hace una recuperación de la práctica del experimento, de la experiencia en el carácter experimental, precisamente pues tomando los grupos humanos, y cómo con ello también se permite como darle como un carácter vital al trabajo de la investigación científica. Creo que, o veo yo, que cuando se vuelve tan abstracto el conocimiento, lo que se va tornando es una distancia para poder hacer la relación entre la experiencia vital y los resultados o las reflexiones de tipo filosófica que se puede hacer sobre esos trabajos de investigación científica. Y pues sin decir que sea un elemento o un criterio único o esencial para hacer investigación científica, sí voy identificando que el hecho de tomar en cuenta la experiencia directa, de hacer el registro, de la observación del registro, de cómo en un periodo como longitudinal que se plantean en estos casos, pueden dar una visión enriquecedora, amplia sobre los fenómenos, dado que pues percibo que pronto en las ciencias humanas y sociales nosotros descuidamos algo de ese ejercicio, y que genera es más bien como opiniones sobre lo que uno consideraría que se está dando en sus resultados, pero que no tendrían un punto de comparación, sino más bien se vuelve como en el centro de que el investigador, con base en lo que ha leído de pronto en documentos que han escrito otros autores, y luego lo confronta y hace un ejercicio de corroboración de esas hipótesis que plantean esas teorías, pero que el hecho de hacer la experiencia, el experimento, podría ayudar a ampliar lo que hasta el momento se haya dicho. ¿Quieren? Sí, yo quería señalar lo siguiente con relación al método clínico experimental utilizado por Piaget. Primero que todo, pues el método experimental proviene de la propuesta hecha por Francis Bacon, llamémoslo así, en siglo XVII. En la explosión de la filosofía natural que se da siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, por supuesto que varios elementos del método experimental propuesto por Francis Bacon se aplica. Ahora bien, en el siglo XX, básicamente en las ciencias físico-naturales, una sofisticación del método experimental propuesto por Bacon es el que alimenta el desarrollo de los avances en el conocimiento de las ciencias físico-naturales. Ahora bien, el método experimental que está basado en hacer pruebas utilizando diversos tipos de elementos, sujetos o componentes, donde hay grupos experimentales, grupos control,
para hacer comparaciones, es un proceso que se fue sofisticando a lo largo de los siglos, después del siglo XVII. Y en el siglo XX esto se logra de una manera muy sofisticada, con los niveles de control, hasta llegar a los niveles de experimentación computarizada, que es correr sistemas de simulación en términos de experimentos simulados en computador. Esa es una manera de verlo de los experimentos. Quiero señalar que hay una distancia o una diferencia con el método psicogenético clínico experimental de Piaget, porque en el método psicogenético clínico experimental no es de los experimentos derivados de las ideas planteadas originalmente por Bacon. En el método clínico experimental se utiliza la visión de la clínica, que es una visión específica sobre determinado tipo de sujetos a los cuales se les ponen una serie de circunstancias problemáticas que debe resolver. Esas circunstancias problemáticas que deben resolver tienen unas respuestas que se registran y se van compilando con unos y con varios sujetos. Aquí no ocurre lo de la aplicación de variables previamente definidas en respuestas de variables dependientes que se les acusa una causación en las variables independientes. Ese es un modelo totalmente distinto. En el método clínico experimental se plantean situaciones problemáticas a partir de unas hipótesis que se tienen sobre lo que pudiera ser la manera como se concibe tiempo, espacio, movimiento, causación lógica, etcétera, etcétera, para ver cómo responden los sujetos con respecto a cierto tipo de indagación que se le hace sobre unos elementos de tipo práctico. Entonces aquí no es una aplicación como en el método experimental clásico, con sus sofisticaciones o algo por el estilo, sino que es aplicación de tipo clínico a sujetos específicos con determinadas edades y características, que es lo que se hace habitualmente en áreas como la medicina, las áreas de la salud y en las áreas de la psicología. Claro, en esas mismas áreas también hay utilización de métodos experimentales de orden clásico, pero el método experimental de tipo clínico lo que hace es presentar una serie de circunstancias problemáticas que hay que resolver y ver el tipo de respuesta. Y aquí no hay una respuesta que sea correcta o no correcta, sino simplemente hay un resultado y ese resultado se compara con otros resultados de acuerdo con las características de el personal al cual se le ha administrado por rangos de edad. Y en esa medida se va caracterizando el tipo de respuesta promedio que se va encontrando en esa población. En ese sentido quería hacer la distinción para que quede bastante claro que no es el método experimental propiamente derivado de las ideas baconianas. Claro, no, es con una serie de variantes tal como les había dicho, donde se formulan problemas y hay que resolverlos y en esa resolución se hacen los registros de la solución para describir el estado de cosas en ese periodo de edad y de desarrollo de los sujetos. Básicamente eso era lo que quería señalar. Excelente. Sin embargo, Francisco, una pregunta. Con esto que acabas de exponer, lo que sí es, digamos, que se está notando en la actualidad con respecto a estos trabajos, es que se están uniendo profesionales de campos, por ejemplo, en el caso de la física, con profesionales del campo médico, digamos el caso de Penrose y Hameroff. Y lo que harían ahí sería unir esos dos métodos para hacer un trabajo, ¿o cómo se entiende eso? No, porque aquí estamos, no, Astrid, aquí estamos hablando de unas hipótesis que tienen que ver con física cuántica y fisiología de la conciencia. Esto no tiene nada que ver con método clínico experimental, porque el enfoque no es para hacerle atribuciones específicas a un sujeto. Ya. Listo. Sino es ver cómo en algo que funciona en los sujetos que se supone es replicable en otros sujetos de la especie, ¿qué es lo que pasa?
En cambio, en el método clínico experimental no, es qué pasó con esos sujetos y después se va viendo qué pasó con los otros sujetos y se reúne la información. Aquí en el otro es ver cómo los esqueletos moleculares de los microtúbulos al interior de las neuronas generan saltos de coherencia cuántica cuando hay determinado tipo de estimulación y que con ello pudiera hacerse una relación entre estados de conciencia y unas modificaciones de tipo cuántico. Estoy diciéndolo de manera grosera, pero es como por ahí la cosa. No es un método clínico experimental, no. Es un método netamente experimental, exploratorio. Porque es que aquí ni siquiera se está diciendo que hay una variable independiente y una variable dependiente. Se está explorando a ver qué relación pudiera haber entre una estimulación en los saltos de coherencia cuántica en los microtúbulos y estados de conciencia. Sería muy distinto. No deja de ser complejo, pero yo te entiendo la pregunta, es válida. No deja de ser complejo esto porque esto se abre en múltiples posibilidades en la operación científica, en la instrumentalización de los trabajos de investigación. Gracias, Andrés. Bueno, no sé quién quiera tomar la palabra. Voy a presentarles en este momento por si de pronto ella quiere hacernos alguna pregunta o algún comentario. Y la persona que aparece como MLQ Ministerios se llama Mercedes Quintero. Es una estudiante de teología, pero previamente ella tiene una formación en Derecho y tiene también tiene maestría, no recuerdo en qué área del conocimiento específicamente, pero pues es una persona muy interesada en enriquecer y hacer procesos incrementantes en su formación, además porque también tiene pues unas búsquedas de tipo espiritual. Entonces, no sé si Mercedes esté todavía allí, bueno, creo que sí, y si quiere al menos saludar o hacer alguna pregunta, bienvenido. Gracias, profesora. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está, profesor? Bueno, como dijo la profe Astrid, soy Mercedes y pues muy interesada en estos temas. He aprendido muchísimo en esta charla y lo mismo la de la semana pasada, creo, o al principio de esta semana. Sí, la semana pasada. Sí, la semana pasada. Realmente interesante el tópico cuando tocó usted algo sobre la necesidad de la construcción, por ejemplo, desde el punto de vista teológico. Entendí yo, pues, no sé, profesor, usted me corrige, acerca de la necesidad del mismo ser superior que conocemos nosotros como Jehová, de hacerse eterno. Entonces, esa pregunta, pues, se la hago a usted, si hay una necesidad de hacerse eterno para el Dios que conocemos y, pues, qué implicaciones tendría de pronto para nosotros como cristianos. Muy bien, vamos a tener aquí una conversación muy sui generis, como no la habíamos tenido antes en nuestras tertulias sobre filosofía de la ciencia, pues atendiendo al carácter tan especial que nuestra invitada tiene y en relación con su pregunta. Alguna porción de la humanidad en el sentido académico y científico podría decir, académico, científico y religioso, e incluso religioso y espiritual, podría decir que los seres humanos tenemos unas necesidades externas y unas necesidades internas. Lo digo no como autoridad, sino lo digo a raíz de mi experiencia vital. Dentro de las experiencias de necesidad interna, muchos dirían que la respuesta a las preguntas cruciales sobre la existencia de un antes, de una hora y de un después, no podrían descansar simplemente en el conocimiento que la especie humana ha podido obtener a lo largo de su historia,
con el cúmulo de conocimientos de distinto carácter que ha podido acumular, sino que hay otra serie de cosas que están fluyendo en una parte que es inaccesible para otros, pero que tiene un acceso privilegiado para cada quien, que es el propio mundo subjetivo, la intimidad de la conciencia. Y que para muchos seres humanos en esa intimidad de la conciencia existe la necesidad de que haya una explicación. Puede ser racional o puede ser meramente intuitiva, de que existe algo o alguien superior de mayor envergadura que pueda explicar la razón de ser de la propia existencia personal y de todo lo que está alrededor de esa existencia personal. Por supuesto, lo de los nombres, voy a decir, es una nominación porque aquí nuestra invitada señaló el nombre Jehová, que es la lectura en español de Jehová, en la tradición más angloparlante y en la expresión también cercana a las lenguas germánicas, que traduce al final de cuentas en hebreo antiguo yo soy el que yo soy, que está señalado pues en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículos del 13 al 15, si no estoy mal, y que es la denominación del nombre de la entidad suprema, de lo que la gente comúnmente llama Dios. Recordemos que los nombres se constituyen en unas nominaciones que muchas veces tienen que ver con aspectos culturales e históricos. Ello no significa que no tengan un valor y que tengan un valor trascendental para cada grupo humano. Pero, por ejemplo, algunos señalarán simplemente la expresión genérica Dios. Unos dicen Jehová, otros dicen Yahvé, que es una traducción ya no por la vía de las lenguas nórdicas, sino del latín, pero que vienen de la misma tetragrama, que es Yod, He, Vau, He, de las letras hebreas antiguas que traducen yo soy el que yo soy, que es la denominación del nombre de Dios cuando Moisés le pregunta que en nombre de quién voy a ir a hablar a los israelitas, y él dice yo soy el que yo soy, pero originalmente es Yod, He, Vau, He, las 4 letras, sabiendo que en el hebreo antiguo pues no existen vocales, sino solamente existen las consonantes. Teniendo en cuenta todo esto que estoy señalando, pues indudablemente los estudios teológicos, por ejemplo, dentro de las organizaciones cristianas, y no voy a decir específicamente cristianas de determinada denominación, porque pues el cristianismo tiene cientos de denominaciones, y además de denominaciones hay también sectas, hay unas divisiones técnicas, yo supongo ahí, que definen exactamente qué es una denominación y qué es una secta. Pero hay cientos de denominaciones y algunas sectas que seguramente van a defender desde el punto de vista, ya sea unas racionalmente, creo que son la minoría, otras más desde el punto de vista intuitivo, y otras desde un punto de vista, yo no sé cómo diría yo, pastoral intuitivo, y es que un pastor dirige y orienta y los otros intuitivamente lo asumen porque consideran que el pastor constituye una pila de comunicación directa con la presencia de Dios o algo así por el estilo. En ese sentido, es indudable que el estudio, no solamente hacia afuera históricamente, con respecto a la naturaleza del ser superior, sino también hacia adentro, como el conjunto de vivencias que cada ser humano tiene en su relación con lo superior, va a ser un elemento fundamental en el estudio de la teología. Por supuesto, hay teologías que incluso son comparadas, hay estudios de teología comparada. Y hay unos estudios que yo no sé si existan esos estudios, pero serían sugerentes. Unos estudios de fenomenología teológica. ¿En qué sentido?
de ver cómo desde el punto de vista del itinerario de la conciencia, los seres humanos tenemos algunas intuiciones y experiencias vitales en relación con el ser superior. Y que sea digno de estudiar. ¿De qué manera? De manera compartida, sin señalar juzgamientos ni valoraciones, sino que cada uno pueda compartir su propia experiencia íntima de su relación con lo que considera lo supremo. Que puede involucrar doctrina, seguramente, o que no involucre doctrina, bueno, también. Y que permita con esto, pues, tratar de entender cómo es que ese acceso interno de orden fenomenológico de la conciencia de cada individuo, de cada persona con respecto al ser supremo. No sé, esto es lo que inicialmente se me ocurre en relación con tu muy valiosa pregunta, tratando de darle un carácter sistemático a este tipo de estudios. También se podría estudiar desde el punto de vista ya externo, el análisis de la fe, que eso sí lo hace, yo me imagino que lo hacen las distintas teologías, que es el estudio, en el caso del cristianismo, de las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, y de pronto algunos escritos que sean explicativos o que amplíen lo que dicen los textos de Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia, ¿no? Eso sería lo que se me ocurre inicialmente, y me gustaría saber qué genera o qué despierta esta respuesta. Sí, profesor. Bueno, de antemano, muchísimas gracias. Realmente, pues quería tener su cosmovisión, precisamente por lo que usted comentó al momento, pues que visualizó mi entrada al chat. Y pues sí, realmente hay algo de pronto parecido a lo que usted está comentando, que pues no sabe de pronto si se ha estudiado en cuanto a la fenomenología de la religión. Y es como básicamente estudiar lo sagrado en los diferentes grupos humanos a lo largo del mundo. Y también podríamos hablar incluso como una secuencia lógica o una identidad entre incluso los contradictorios. O sea que hay algo que los identifica a pesar, como especie de un campo mórfico, a pesar de estar separados entre sí. Esto va más o menos con lo que usted relacionaba, se llama eso fenomenología de la religión. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y Astrid qué piensa de eso? Porque no habíamos hablado exactamente de esto, no lo habíamos hablado. Pues que sí conozco precisamente ahora que estoy con los temas de la coordinación de investigaciones, sí creo, o por lo menos es lo que voy viendo, que hay una tendencia a hacer ese tipo de estudios, específicamente y de manera interesante en las fronteras entre Estados Unidos y México, de acuerdo a cómo se confluyen allá, pues por las migraciones que hay, van confluyendo todas estas tendencias religiosas o de carácter místico espirituales relacionadas con las experiencias directas de todos los grupos que confluyen. Y específicamente un estudio que encontré ahí con respecto a lo que le llaman misiones, y en las misiones donde van viendo esos estudios de tipo fenomenológico. Y he encontrado cosas muy interesantes, por lo menos para el campo de la investigación, en el carácter de también por el lado de lo etnográfico y por el lado de las corrientes teológicas. Que a pesar de que se parecieran o pensara uno que son la misma corriente teológica, han tomado unos caminos muy diferentes. Está cerrado tu micrófono, Francisco. Bueno, yo creo que ya con esto voy a cerrar la grabación y nos detenemos después para hablar alguna otra cosa. Hasta aquí llega entonces nuestra tertulia del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a usted.